Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Creo que lo importante a meditar en esta oportunidad es la importancia que tiene la instrucción en la vida de los niños y cómo ésta causará un impacto espiritual, emocional en la vida del niño a largo plazo. La escritura resalta la importancia que tiene la instrucción en la vida de los hijos y cómo ésta puede tener un alcance aún cuando éste llegue a la edad madura. Qué importante es la instrucción. La pregunta es sobre qué temas voy a instruirlos. Y creo que la imagen es elocuente y hay dos aspectos en los cuales es necesario hoy en día poder instruir a nuestros hijos. La importancia de la lectura de la palabra de Dios. Fomentar el hábito de la lectura de la Biblia. Poder acercarlos a los evangelios para que puedan tener un conocimiento de quién fue Jesús de Nazaret, el Salvador de nuestras almas. Que puedan tener un acercamiento a los proverbios que nos hablan de un libro de sabiduría para poder afrontar la vida, poder escudriñar los salmos, que es un libro maravilloso que nos enseña a poder adorar a Dios, cómo adorar a Dios. Nos enseñan promesas maravillosas que Dios tiene para nuestra vida. Poder acercarlos al libro de los Hechos, porque ahí tenemos una revelación de lo que es la iglesia y la importancia de la unidad, la importancia de congregarnos en la iglesia como hermanos, como un cuerpo, poder acercarlos a las diferentes epístolas, porque ahí encontraremos el fundamento de cómo fueron formadas las iglesias. Es importante llevar a nuestros hijos a la meditación de la palabra. Recuerden que el Salmo capítulo 1 y versículo 2 dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Eso es el trabajo de los padres, hacer que nuestros hijos encuentren un deleite al acercarse a las escrituras y poder meditar en ellas esas promesas que Dios tiene para nuestra vida. Encontrar ese deleite, ese deseo de poder acercarnos a las escrituras. Es increíble, pero cuando hablamos de la iglesia en general, no existe un deseo, un deleite de leer y meditar en las escrituras. Hay otros deleites, lamentablemente, para la vida del cristiano, que son deleites que al final van a producir mucho dolor y van a producir ceguera y falta de discernimiento en esta vida. Cuando nosotros encontramos un deleite en las escrituras, un deseo profundo de acercarnos y empezar a leer la escritura, vendrá a nuestra vida una sabiduría y un entendimiento para poder tomar decisiones sabias en la vida. Pablo le dice a Timoteo, y tú desde niño has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación. Nosotros encontramos la salvación a través de la palabra que Dios inspiró a muchos hombres de Dios. Y eso es importante para nuestros días, el poder recibir ese entendimiento de la palabra de Dios. La palabra de Dios nos enseña el camino de Dios.
nos enseñan las ideas de Dios, nos enseñan los propósitos de Dios para nuestras vidas. Y a la medida en que tu hijo, a la medida en que nosotros vayamos conociendo los propósitos de Dios, vamos a ir encontrando esa felicidad y esa paz que solo viene de obedecer la palabra de Dios. La palabra de Dios nos va a guardar, nos va a preservar. Así que eso es importante, el poder instruir a nuestros hijos en el camino de Dios, que habla de tener ese deseo y ese deleite de escudriñar las escrituras. Y aun cuando fuere viejo, no se apartará. Van a venir diferentes etapas en la vida de ese niño, etapas muy difíciles, etapas en las cuales muchas vidas han fracasado, no han superado una etapa a la otra etapa. Más aún cuando entran a la etapa de la adolescencia, cuando entran a la etapa de la juventud y aún cuando entran a la etapa de adulto en donde ya hay que tomar decisiones. No tienen esa sabiduría, no tienen esa fuerza interior. Y hablando de una fuerza interior, quiero pasar al segundo aspecto importante en donde debemos de instruir a nuestros hijos, y es la vida de oración. Como vemos en la imagen, un niño orando, un niño pidiéndole a Dios la presencia del Espíritu de Dios en su vida para recibir esa fortaleza. En medio de las circunstancias difíciles, debemos de enseñarle a nuestros hijos, instruirlos a que tienen que orar, tienen que presentarse su vida delante de un Dios supremo, de un Dios poderoso, de un Dios que nos ama y que está dispuesto a escuchar nuestros ruegos y a escuchar nuestra oración. Es importante. Jesús dijo a sus discípulos, orad para no entrar en tentación. Orad para que no entréis en tentación. Hoy en día, lamentablemente, desde muy temprana edad, los adolescentes, los jóvenes, están experimentando ciertas tentaciones en su vida que lamentablemente ha llevado a muchos jóvenes a la destrucción. Hablamos de adicciones, hablamos de tomar decisiones equivocadas en los deleites de esta vida. Trágicamente han tomado la decisión de llegar al suicidio, de llegar a las drogas, de llegar al alcohol, de tener una vida desordenada. Y eso es la consecuencia de una falta de instrucción en los caminos de Dios en sus vidas. Por eso en esta oportunidad deseo dejar esto en el corazón de los padres, a poderlos instruir en su camino, para que cuando lleguen a una edad adulta no se aparten del camino correcto, del camino honesto, del camino de la integridad, del camino del amor, el camino del servicio. Hay tantas cosas que aprender en las escrituras para que ellos puedan aplicarlo en su vida diaria. Así que en esta oportunidad quiero dejar eso en sus corazones. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Motívalo a la meditación de la palabra. Estudien juntos la palabra de Dios y a través de la oración pídanle al Espíritu Santo que les dé la gracia para poder aplicar lo que se ha meditado en la palabra de Dios. Y vamos a tener familias fuertes. Recordemos que la familia es la base de la sociedad. La familia es la base de la iglesia. Y vamos a tener una juventud con la bendición de Dios, en los caminos de Dios. Una juventud ordenada, una juventud honesta, una juventud que va a amar a Dios y que verán sus vidas progresar y prosperar
en la mano de Dios.